Joaquín Guzmán es posiblemente el traficante de drogas más famoso en la actualidad. La atención se centra principalmente en su historial delictivo y sus actividades oscuras, pero se sabe poco acerca de los integrantes de su equipo. En este vídeo exploraremos más allá del líder reconocido y nos sumergiremos en las sombras para observar a los subalternos que llevan a cabo las órdenes del cerebro, el Chapo Manuel. Alejandro Gómez Díaz, conocido popularmente como Aponte, colaboraba estrechamente con Guzmán como sicario principal del cártel de Sinaloa. Fue Manuel Alejandro Gómez Díaz quien contribuyó a la reputación del Chapo como alguien casi imposible de capturar o retener como rehén. Este sicario ideó los túneles por los que el líder del cártel solía evadirse. ¿De dónde adquirió las habilidades y el entrenamiento que lo convirtieron en un agresor feroz y en un activo crucial para el cártel? Un rápido repaso de su historia nos proporciona la respuesta. Había prestado servicio en el ejército mexicano durante sus primeros años antes de sumergirse en el oscuro mundo de la mafia y los cárteles de drogas. Aunque el cártel de Sinaloa no fue su primer empleador, demostró ser un activo valioso para el grupo y fue rápidamente designado jefe de seguridad. Su misión era sencilla. A medida que la persecución de su jefe se intensificaba, debía asegurarse de que no lo atraparan o, incluso si lo capturaban, debía orquestar un plan de escape lo más rápido y fluido posible. Fue un deber por el cual arriesgó su vida hasta 2014, cuando su jefe fue capturado por segunda vez. Resultó ser el mismo año en que murió en circunstancias misteriosas el 8 de abril de 2014. Aponte fue encontrado muerto junto a algunos de sus colaboradores. Su cuerpo presentaba signos de tortura y era evidente que había recibido varios disparos. Mario Iglesias Villegas tenía varios apodos. Algunos lo llamaban 2 Delta, el 2 Parca, y muchos otros lo conocían como La Parca. Todos estos nombres eclipsaban su nombre de nacimiento y apuntaban a algo en particular que definía quién era. Mario Iglesias Villegas era un asesino profesional y el líder de un grupo especial del cártel conocido como Sicarios. Su permanencia en el cártel fue relativamente breve, desde 2008, año en el que se unió por primera vez, hasta 2012, momento en el que las autoridades lo aprehendieron. No obstante, durante este lapso aparentemente corto, se registraron numerosas defunciones en México, especialmente en Ciudad Juárez. En el transcurso de su liderazgo, la ciudad fue catalogada como la más letal del mundo debido a los preocupantes índices de homicidios y violencia. La misión de Villegas consistía en asegurar la supremacía del cártel de Sinaloa sobre cualquier otro grupo en la zona de Juárez, especialmente en lo que respecta al tráfico de drogas ilegales. Se destacó por su despiadada conducta en las operaciones, llegando incluso a secuestrar y asesinar a un hombre el día de su boda, junto a su hermano, quien fungía como su padrino y tío. Las víctimas fueron Rafael Morales Valencia, Jaime Morales Valencia y Guadalupe Morales Arreola, capturados en las afueras de la capilla donde se celebraba la ceremonia. El reinado de Villegas concluyó en 2012 cuando fue detenido y posteriormente encarcelado hasta su sentencia en 2022 por un tribunal federal de Texas. Fue declarado culpable de diversos delitos, incluyendo lavado de dinero, secuestro y conspiración para cometer asesinato. José Antonio Torres Marrufo, conocido popularmente como 14 y el Jaguar, desempeñaba un papel crucial como uno de los principales ejecutores designados por el Chapo para supervisar las operaciones de narcotráfico del cártel en Ciudad Juárez. Su responsabilidad incluía supervisar el transporte de drogas desde la ciudad hacia Estados Unidos y eliminar a la competencia. Utilizaba lo que se describía como células de transporte, un sistema coordinado para mover la droga sin ser detectado por las fuerzas de seguridad. Bajo su supervisión, se movían grandes cantidades de cocaína y marihuana hacia Estados Unidos a través de puentes internacionales y, en ocasiones, por el desierto. Ciudad Juárez destacaba por su proximidad y facilidad de acceso, convirtiéndose en un punto estratégico. Una de las células de sicarios utilizadas en la guerra del cártel de Sinaloa contra otros cárteles fue la Célula Gente Nueva, controlada y equipada por Marrufo,
la cual fue responsable de proveer dinero y armamento para la sangrienta guerra en Juárez, que resultó en la pérdida de miles de vidas mexicanas. Antes de sus actividades en Juárez, este individuo había ejercido labores en la zona del paso del cártel de Sinaloa y era objeto de búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad debido a su participación en delitos violentos. Cumplirá los siguientes 40 años tras las rejas, ya que fue sentenciado a esta condena en marzo de 2022 después de declararse culpable de 3 de los 14 cargos que se le imputaban. Su detención se llevó a cabo en 2012 y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos en 2019. Este arresto fue considerado una importante victoria en la lucha contra los cárteles de la droga, lo que llevó al descubrimiento de considerables cantidades de cocaína, armas y millones de dólares, supuestamente derivados del comercio ilegal, todo relacionado con Oreo Iván Gastelum. Se rumoraba que este individuo, conocido como El Cholo, era el sicario más destacado del Chapo y el líder de todos los asesinos. Esta afirmación probablemente sea verídica, ya que fue capturado junto a Joaquín Guzmán durante una operación militar de alto nivel que resultó en la detención del capo. Trabajó estrechamente con el Chapo como su hombre de confianza y en 2005 tuvo un enfrentamiento con la ley cuando se encontraron en su posesión 10 armas de fuego, resultando en su detención. Sin embargo, pronto recuperó su libertad gracias a una investigación judicial defectuosa. En ese momento, las autoridades probablemente no tenían idea de que estaban liberando a un hombre que, pocos años después, se convertiría en una seria amenaza y uno de los principales objetivos en la lista de los más buscados. La siguiente vez que se enfrentó a la ley fue después de un tiroteo con soldados en 2008, resultando en su detención. En esta ocasión se encontró cumpliendo condena en la cárcel hasta el 9 de agosto de 2009, cuando el Cholo logró escapar durante una fiesta organizada en la prisión. A partir de ese momento, se inició una intensa búsqueda con varios intentos fallidos hasta 2016, cuando finalmente fue capturado. Antes de su captura, había estado en el ejército, participó en el asalto a la casa de los Mochis del Chapo y logró huir con él a través de un túnel. No obstante, esa misma noche fue detenido en un vehículo robado en un puesto de control. José Rodrigo Arechiga Gamboa, también conocido como El Chino, formaba parte de varios grupos de asesinos del cártel de Sinaloa. Uno de ellos era el infame grupo criminal Los Antrax, liderado y establecido por José Rodrigo Arechiga Gamboa, comúnmente conocido como El Chino. Los Antrax colaboraba con Ismael El Mayo Zambada, un estrecho aliado de Joaquín El Chapo Guzmán y cofundador del cártel de Sinaloa, a pesar de sus actividades delictivas y su estilo de vida violento. De manera llamativa y con una marcada presencia en las redes sociales, el Chino Antrax compartía frecuentemente fotografías suyas en eventos festivos y mostraba sus lujosas posesiones, como joyas, autos deportivos, yates e incluso fajos de billetes. Ganó popularidad entre sus seguidores al realizar sorteos donde premiaba a los ganadores con teléfonos, autos y gafas de sol. Aunque intentaba mantener su identidad en secreto al difuminar su rostro en las fotos de las redes sociales, su presencia en línea resultó ser su perdición cuando fue localizado por las autoridades estadounidenses gracias a sus imágenes. A pesar de ocultar su rostro, solía exhibir su físico y rutinas de entrenamiento. También destacaba por llevar un distintivo anillo de diamantes con forma de calavera, símbolo característico de los Antrax, lo cual no pasó desapercibido por las autoridades. Las autoridades se percataron de todos estos detalles, incluyendo su afición por viajar. Como resultado, fue capturado en Holanda, detenido y extraditado a solicitud del gobierno de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico entre diciembre de 2013 y julio de 2014. En 2015, se declaró culpable de participar en actividades de cárteles y tráfico de drogas, lo que podría haberle significado cadena perpetua. No obstante, fue condenado a 7 años y 3 meses en 2019, siendo liberado el 3 de marzo de 2020 bajo supervisión. Sin embargo, 3 días después de su liberación, escapó y 10 días después fue encontrado muerto en un vehículo abandonado junto a su hermana y un hombre no identificado,
convirtiéndose su muerte en un misterio. Raúl Mesa Torres, el sicario más joven reclutado en la organización criminal de Sinaloa, experimentó un breve reinado. Su progenitor, Raúl Mesa Ontiveros, ostentaba un alto cargo en el cártel de Sinaloa. Al cumplir 15 años, decidió emular a su padre, exhibiéndose con armas avanzadas y chalecos antibalas, compartiendo las imágenes en sus redes sociales. Esta conducta lo volvió popular, especialmente entre jóvenes mexicanos que lo admiraban y aspiraban a seguir sus pasos. Motivado, se preparaba para convertirse en un astuto cerebro criminal, siguiendo el ejemplo de su progenitor y otros experimentados asesinos que lo rodeaban. Sin embargo, en un día fatídico, la ley y las fuerzas mortales lo alcanzaron, poniendo fin a cualquier sueño de convertirse en una amenaza y terror en el oscuro mundo de la violencia vinculada a las drogas y los cárteles en México. El 25 de abril de 2010, en compañía de un grupo de amigos, fue detenido en un control de rutina. Al negarse a obedecer a la policía, intentaron intimidar con sus armas sofisticadas. Mesa Torres disparó mortalmente contra uno de los agentes, pero otro lo abatió. Las heridas de bala le quitaron la vida, siendo declarado muerto en un hospital privado al día siguiente. En 2007, su padre, Raúl Mesa Ontiveros, también había sido asesinado. Edgar Alexis Mesa Soto, conocido como el Pingüi, se encargaba de supervisar las actividades de los grupos que comerciaban con sustancias ilícitas e incluso con seres humanos en los Estados Unidos, en beneficio del cártel de Sinaloa. Mesa Soto asumió el liderazgo tras la detención de Adán Salazar Zamorano, quien fundó la peligrosa organización alrededor de 2005 y fue arrestado en 2011. Este grupo de criminales, conocido por su violencia, constituía una fuerza importante para el cártel, participando en diversas áreas como el cultivo, la producción y la vigilancia de los campos y las instalaciones de procesamiento. Mesa Soto fue el cerebro detrás de varios ataques cobardes que resultaron en la pérdida de la vida de cientos de personas en el municipio de Guaymas, Sonora. El 26 de agosto de 2020, a la edad de 23 años, fue abatido en plena juventud. Pocos días después de su participación activa en un operativo homicida a las 6:40 de la mañana, su cuerpo fue hallado con múltiples impactos de bala en una playa desierta del Boulevard Loma Dorada, frente a una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe. Su cadáver había sido arrojado desde un vehículo en movimiento. Se especula que recibió disparos durante una operación y que sus cómplices se vieron obligados a liberarlo para evitar complicaciones o ser capturados por la policía. Aureliano Guzmán Loera es el individuo al que se hace referencia por su apellido tan reconocido. Que Aureliano Guzmán Loera guarda lazos sanguíneos y familiares con el Chapo, ya que son hermanos. No solo eso, sino que también ostenta un papel destacado como uno de los principales responsables del cártel de Sinaloa. Tras la detención de su hermano, Aureliano asumió el cargo de jefe de operaciones criminales en la Sierra de Sinaloa. Su brutalidad es innegable e incomparable, como demuestran sus numerosas atrocidades. Su hermanastro, Ernesto Guzmán Hidalgo, falleció en abril de 2015, pues se creía que él fue el responsable de revelar información que llevó a la detención del Chapo. El asesinato de Hidalgo marcó el fin de la prolongada enemistad con el cártel de los Beltrán Leiva, ya que este también era el padre de la esposa de Alfredo Beltrán Leiva. Además, en octubre de 2016, Aureliano llegó al extremo de liberar a uno de sus asesinos, Julio Óscar Ortiz Vega, atacando un convoy militar y manteniéndolo como rehén con granadas. En el ataque, 10 soldados resultaron gravemente heridos y 5 murieron. El Guano, como también se le conoce, no cesó hasta cumplir su misión y liberar a su hombre. En respuesta al ataque, 50 camiones militares fueron enviados para su captura. Sin embargo, logró escapar a las montañas de Sinaloa y sigue siendo un fugitivo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta $5 millones por información útil que conduzca a su captura. Antes de la detención de Joaquín Guzmán, sus hijos no eran demasiado conocidos, pero en su ausencia han asumido el control de las operaciones del cártel.
Han demostrado ser tan calculadores y despiadados como su padre. Se rumorea que el Chapo tiene entre 15 y 24 hijos, pero solo 4 de ellos participan activamente en el negocio del narcotráfico. Ovidio, Jesús, Joaquín e Iván, conocidos colectivamente como los Chapitos, que significa los menores. Todos, excepto Joaquín, que mantiene un perfil bajo, son buscados por la Agencia Antidroga de Estados Unidos y los departamentos de policía de México y Estados Unidos. Han logrado dominar la ciudad de Sinaloa y especialmente la de Culiacán. Durante la pandemia declararon un toque de queda a las 10 de la noche, aunque no cuenta con el respaldo del gobierno. La población se vio forzada a acatar las normas, ya que aquellos que infringían las reglas eran castigados severamente con golpizas y multas. En ese mismo año, 2 individuos vinculados a un grupo rival fueron apresados, pero liberados rápidamente para evitar represalias del líder conocido como El Chapo. El 5 de enero de 2023, el gobierno mexicano llevó a cabo la detención de Ovidio Guzmán, desencadenando el caos en la ciudad. Los disturbios incluyeron incendios de vehículos, bloqueo de carreteras y hasta disparos contra aeronaves. Esta situación rememora lo acontecido en 2019, cuando una detención similar resultó en la liberación del individuo debido a la violencia desatada en las calles, incluso con la captura de militares. En esta ocasión, sin embargo, no se ha producido su liberación y enfrenta la posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos. Brian Donaciano Holguín Verdugo, también conocido como El Pit, desempeñó un papel clave en el éxito del cártel de Sinaloa del Chapo en el tráfico de drogas. Era considerado el eslabón fundamental entre dicho cártel y otras peligrosas organizaciones delictivas colombianas como las FARC lideradas por Iván Mordisco y Gentil Duarte. En febrero de 2022, se embarcó en una misión a Colombia para coordinarse con los disidentes de este grupo criminal, con el objetivo de establecerlos como distribuidores oficiales de drogas del cártel de Sinaloa en la región. No obstante, esta visita marcó su última aparición como hombre libre, ya que desconocía que estaba siendo vigilado desde su llegada a suelo colombiano debido a una alerta internacional. A pesar de sus planes de establecerse en la región y las negociaciones en curso para adquirir propiedades, su destino quedó sellado tras una publicación en Facebook. La publicación revelaba su cercanía con una modelo a la que visitaba con regularidad. La convenció para que lo acompañara a la estatua de Cristo Rey, donde capturaron una imagen mientras compartían un beso. Posteriormente, ella compartió esta fotografía en su perfil de Facebook. Poco después, los agentes de la DEA confirmaron su identidad y se informó a la Policía Antinarcóticos de Colombia después de varios días de vigilancia. Fue detenido en una operación sin complicaciones, sin dejar ninguna pista. Intentó sobornar a la policía con 1.000 millones de pesos, pero fracasó en su intento. Ahora aguarda su extradición a Estados Unidos, donde es requerido por delitos relacionados con el narcotráfico. Edgar Galván, del Juzgado de Divorcios, pasó del club y se sumergió en el oscuro mundo de los cárteles y el narcotráfico. Así se resume, más o menos, la vida de un estrecho aliado de uno de los principales asesinos del Chapo. En 2003, recién divorciado de su esposa, decidió cambiar su rumbo y mudarse al otro lado de la ciudad mexicana, alejándose lo máximo posible de su antigua vida de hombre casado. Alquiló un apartamento en Ciudad Juárez, y al mencionar esa ciudad, se puede intuir lo que sucedió a continuación. La ciudad estaba plagada de varios clubes nocturnos y Galván comenzó a frecuentarlos noche tras noche, divirtiéndose y desafortunadamente entablando amistades peligrosas. Fue en ese momento cuando conoció a uno de los principales asesinos del cártel de Sinaloa, José Antonio Torres Marrufo. Después de unos años de amistad, Galván se involucró en actividades ilícitas, trabajando para su nuevo amigo y compañero de juergas nocturnas. Comenzó a traficar con cocaína, marihuana y munición dentro y fuera de Ciudad Juárez, llegando incluso a la ciudad vecina, El Paso. Aunque muchos lo describen ahora como un trabajador de bajo rango y desvalido del cártel, desempeñó un papel crucial en el juicio del Chapo, testificando sobre lo que escuchó
y vio mientras colaboraba con el capo. De manera indirecta, fue detenido en 2011 y condenado a 24 años de prisión. Jesús Rodrigo Fierro Ramírez Peña, apodado el 20 por sus socios, era uno de los principales líderes de los Anthrax, un grupo de asesinos expertos y despiadados responsables de la muerte de miles de personas. Era la mano derecha del temido jefe de sicarios, Rodrigo Arechiga Gamboa, conocido como el Chino Anthrax. En marzo de 2017, escapó de la cárcel junto a Juan José Esparragoza Moreno, hijo de un líder clave del cártel de Sinaloa. Durante las horas de visita, llevaron a cabo su escape y lograron salir con éxito antes de que alguien se percatara. Cuando las alarmas de la prisión sonaron tras una llamada al 911, reportando una lesión dentro de la prisión, ya habían abandonado el lugar unas 2 horas antes. Más tarde, se notó su ausencia y se inició una búsqueda, pero no aparecían en ningún sitio. Incluso el director de seguridad de la prisión de Culiacán desapareció y no ha sido localizado hasta la fecha. Aunque no está claro cómo se materializó la fuga, es probable que contaran con la colaboración del personal penitenciario. Peña figuraba como uno de los imputados en la acusación de 2012 emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la cual se mencionaban los principales líderes del cártel de Sinaloa, como el Chapo, el Mayo y otros 22 miembros de alto rango del cártel. Rafael Guadalupe Félix Núñez, integrante del grupo Los Anthrax, era esencial para las operaciones del cartel, requiriendo grandes cantidades de munición y dinero en efectivo. En esa capacidad, se encargaba de gestionar el brazo financiero del grupo con honestidad y eficiencia. Curiosamente, Núñez estaba casado con la hija de un ex subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa, Ana Lilia Vizcarra Vega. Se rumorea que tuvieron 2 hijos juntos. Núñez, apodado el Changuito Anthrax, era el responsable de todas las operaciones financieras del grupo Los Anthrax, comunicándose con los líderes del cártel de Sinaloa para asegurar los recursos necesarios para que las operaciones se llevaran a cabo sin contratiempos. Núñez fue capturado por primera vez en 2013 junto a otro asociado conocido como el Monkey, quien también formaba parte del grupo de sicarios. En el momento de su detención, se les encontró con munición ilegal y fueron llevados a la comisaría municipal de Culiacán, donde sus nombres se añadieron a la base de datos criminal de México, pero fueron liberados poco después. En 2014, Núñez fue detenido nuevamente, pero logró fugarse de la prisión en 2017 junto con otros 4 capos del cártel, evitando así ser extraditado a Estados Unidos. Desde entonces, ha mantenido un perfil bajo y actualmente lidera las operaciones del cártel de Colima. Juan José Esparragoza Moreno era comúnmente conocido como el Azul, debido a su complexión oscura que casi le confería un tono azulado. Más que un simple asesino para el Chapo, era un colaborador de confianza y líder conjunto del cártel de Sinaloa. No siempre estuvo inmerso en la vida delictiva. Inicialmente, formaba parte de aquellos que luchaban contra el crimen y los delincuentes como integrante de la Dirección Federal de Seguridad, una agencia clandestina de inteligencia en México. Sin embargo, optó por cambiar su lealtad, abandonando la policía para fundar el cártel de Guadalajara y posteriormente uniéndose al cártel de Sinaloa de El Chapo. Durante su tiempo en la agencia de policía secreta, estableció sólidas conexiones con autoridades corruptas, lo cual resultó beneficioso cuando ingresó al negocio del narcotráfico. Desde la captura de El Chapo, Esparragoza Moreno ha continuado liderando su facción del cártel y actualmente es uno de los capos de la droga más buscados tanto en México como en Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido una orden de búsqueda y captura con una recompensa de $5 millones para cualquier persona que proporcione información útil sobre su paradero. Juan José Esparragoza Monzón, también conocido como El Negro, era el hijo de El Azul, uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa. Monzón se le atribuye la coordinación de ciertos aspectos de la red de narcotráfico y también está a cargo de las finanzas del cártel, gestionando los ingresos derivados del negocio de drogas y tratando de encubrirlos mediante inversiones en propiedades en varios estados mexicanos, incluyendo Jalisco y Sinaloa.
La rivalidad entre el conocido Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa ha extendido la violencia, cobrándose miles de vidas en Tijuana y sus alrededores. El Negro ha sido señalado como el cerebro detrás de un ataque perpetrado por el Cártel de Sinaloa. Figuraba en la lista de 122 nombres de sospechosos criminales prioritarios elaborada por instrucciones del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Monzón fue detenido junto con su guardaespaldas en 2016, pero logró escapar poco después en 2017, convirtiéndose en uno de los 4 miembros de alto rango del cártel que aún permanecen prófugos. Desde entonces, no ha sido capturado. Lleva más de 2 décadas en el cártel de Sinaloa y continúa liderando operaciones de manera discreta. Claudia Ochoa Félix es la única mujer en esta lista y es una figura conocedora de las redes sociales. No obstante, lo que muchos no podían creer era que, a pesar de su atractiva apariencia y su sorprendente semejanza con la famosa Kim Kardashian, era integrante de un grupo de sicarios, uno de los más letales a nivel mundial, los Anthrax. En 2014, los rumores empezaron a circular por las plataformas digitales, pero ella negó enfáticamente cualquier implicación con el cártel. Se desconoce si se llevó a cabo alguna investigación para verificar o refutar estos rumores. No obstante, algunos informantes confidenciales especularon sobre la posibilidad de su profunda implicación en la organización criminal. Algunas de estas sospechas se confirmaron cuando falleció en circunstancias sospechosas en su residencia el 14 de septiembre de 2019. Su cuerpo fue descubierto después de que un hombre desconocido, con quien había sido vista regresando a casa desde una fiesta la noche anterior, alertara al ver que no reaccionaba. Aunque fue declarada muerta de inmediato, los informes médicos revelaron que había experimentado una aspiración pulmonar provocada por una sobredosis de drogas. Francisco Arce Rubio, conocido como Pancho Arce en los círculos internos del cártel, era un sicario de confianza y hábil asesino. Sin embargo, su reinado se vio interrumpido por una ola de asesinatos perpetrados en represalia por bandas rivales. El 1 de noviembre de 2011, durante un partido de fútbol sala en Sinaloa, se desató un caos repentino cuando hombres armados atacaron al principal sicario, acabando con su vida. Arce Rubio fue sorprendido y su liderazgo se vio abruptamente cortado. Los atacantes obligaron primero a todos los presentes a tumbarse boca abajo en el campo. Posteriormente asesinaron a uno de los directivos del equipo y a Arce Rubio, de 30 años. Después del homicidio, se desencadenó una serie de asesinatos en el estado de Sinaloa, todos ellos relacionados con los letales Anthrax. Inicialmente, se descubrieron 3 cadáveres colgados de un puente, evidenciando signos de tortura y asesinato. Uno de los cuerpos presentaba una profunda herida en el estómago, mientras que los otros 2 aparentemente habían sido previamente almacenados en un congelador antes de ser exhibidos públicamente colgados del puente, con la intención de infundir temor y difundir la noticia del terror perpetrado por el grupo de asesinos. En otro incidente, un individuo armado disparó y acabó con la vida de 8 personas en una cancha de voleibol en Culiacán, dejando a numerosas personas heridas. El sargento Fénix, también conocido como el sargento Fénix en ocasiones, pero legalmente identificado como René Velázquez Valenzuela, destacaba como uno de los sicarios de mayor confianza del cártel y miembro prominente de los Anthrax. Su principal encomienda era proteger al grupo del cartel y a sus líderes de las bandas rivales, así como asegurar la llegada exitosa de los cargamentos de droga. Sus características notables incluían barbas largas, cabeza afeitada y métodos extremos para llevar a cabo asesinatos, lo que le valió apodos adicionales como el Gato Negro y el Talibán. Antes de unirse al grupo de asesinos, Velázquez Valenzuela desempeñaba simplemente el papel de camionero, hasta que entabló relaciones con miembros del reconocido cártel y se unió a sus filas. Gracias a su lealtad inquebrantable y habilidades excepcionales en combate, ascendió rápidamente en la jerarquía del grupo, convirtiéndose en un aliado de confianza de los líderes principales. En una ocasión, se entregó a las autoridades para permitir la fuga de su jefe, el chino Anthrax, durante un enfrentamiento con la policía. Fue detenido
y permaneció en prisión preventiva durante 5 años, durante los cuales se cree que continuó supervisando operaciones para el cártel, controlando uno de los sectores penitenciarios del mismo. Tras su liberación en 2014, regresó a los Antrax, donde fue recibido con calidez y nombrado segundo al mando. Sin embargo, apenas 2 años después, fue asesinado cuando el ejército mexicano llevó a cabo un ataque contra el cártel. Andrés Rubio Rondero, a cargo de la región de San Felipe del cártel de Sinaloa, asumió la responsabilidad de mantenerlo con vida después de las muertes de los principales líderes, Valenzuela y Juan Luis García Ruiz. En noviembre de 2020, las fuerzas de seguridad lograron la captura de individuos en una parte del país donde las operaciones eran bastante técnicas, pero cruciales. La región en cuestión era una ciudad costera con acceso al mar, lo cual constituía un factor central para el éxito de las operaciones de narcotráfico. Sin embargo, surgió un problema. No eran los únicos traficantes en la zona. La costa de San Felipe albergaba una especie de pez muy codiciada en China, la totoaba, reconocida por su vejiga. Esta especie se consideraba un manjar en los círculos gastronómicos chinos y se utilizaba en la medicina tradicional para tratar diversas afecciones, como la infertilidad, los problemas circulatorios y de piel. Con el tiempo, la totoaba quedó en peligro de extinción y el gobierno mexicano la prohibió, dando lugar a un mercado negro donde los precios alcanzaron los $18,000 por vejiga. 2 líderes del tráfico de totoaba fueron detenidos, pero el cártel de Sinaloa intervino para tomar el relevo y fusionar la operación pesquera con el narcotráfico. Uno de los líderes, conocido como el Gallo o Rondero, fue brutalmente asesinado frente a la casa de su hermano un año después, el 11 de abril de 2022. Alfredo Vizcarra Vega, también conocido como El Sello, resultó ser hijo del entonces subdirector de la policía, Martiniano Vizcarra Burgos. Se dice que fue el fundador de los Antrax, aunque no se conoce mucho sobre la verdadera historia de los orígenes del grupo. Gracias a la influencia de su padre en la policía, Alfredo logró mantenerse al margen durante varios años, ejecutando operaciones en el cártel de Sinaloa y dejando a su paso numerosas víctimas. Coordinaba los canales de comunicación entre los líderes del cártel de Sinaloa y su grupo de sicarios para asegurarse de que los cargamentos de droga se entregaran sin problemas y se eliminaran a las bandas rivales. Sin embargo, el 4 de noviembre de 2008, fue asesinado en un túnel de lavado junto a otros sicarios de los Antrax, cuando fueron emboscados por 2 vehículos con sicarios que los atacaron a balazos. El feo murió en el acto, y aunque se desconoce la identidad de los sicarios responsables, se sospecha que podrían haber pertenecido al cártel de los Beltrán Leiva, que llevaba a cabo ataques de venganza contra el cártel de Sinaloa. Tras su muerte, el grupo de sicarios continuó prosperando, y El Chino asumió el liderazgo de las operaciones.